Excelente la posición que tomó Colombia el día de ayer ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de no avalar esa resolución, aunque las decisiones que toma la OEA en realidad es un saludo a la bandera, porque lleva muchos años que su actuación, además de haber sido unas actuaciones cuestionadas en el mundo, pues no tienen ninguna validez y nadie, ningún país les hace caso. Pero es una posición importante, histórica, de Colombia, no seguirle el juego a aquellos actores internacionales que a toda costa, no de ahora, sino de hace muchos años atrás, quieren derrocar al gobierno de Venezuela. Desde las épocas en que gobernó el presidente Hugo Chávez, ha sido una piedra en el zapato para los mismos de Estados Unidos y para otros países que han perdido allá influencia económica, sobre todo, de no poder explotar las grandes reservas de petróleo que tiene ese país, porque en realidad todo se juega en Venezuela por la situación del petróleo. Es una joya muy apreciada tanto por los europeos como por los norteamericanos. Hablo de los gobiernos como tal y de las grandes multinacionales, no de los pueblos, porque el pueblo estadounidense es uno de los pueblos más queridos del mundo y lo mismo pasa con los europeos, pero sus gobiernos y sus oligarquías que manejan el Estado pues son los que les interesa tener esos negocios allá. La posición ayer de Colombia a través del embajador, de la posición mesurada del presidente Petro, qué bueno, tenemos un excelente presidente que quiere conservar unas excelentes relaciones internacionales con un país hermano, porque Venezuela no es solamente un país más, es un hermano de Colombia. Y desde tiempo atrás han querido hacer pelear el gobierno colombiano con el gobierno venezolano. Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo unos encuentros muy fuertes con el presidente de esa época, Hugo Chávez. Inclusive se contempló la posibilidad de aquí, de Colombia, de ir a secuestrar o a asesinar a algunos grupos, algunos líderes guerrilleros que permanecían en Venezuela, como lo hizo en su momento Uribe en el Ecuador. Eso por supuesto le costó una sanción diplomática, digamos, que no fue bien visto por la comunidad internacional esa situación. Y después en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aprovechó para que el gobierno venezolano le ayudara en los diálogos con las FARC, y después de que ya culminó en el 2016 con un buen acuerdo de paz para Colombia, Santos traicionó al gobierno venezolano y se puso al lado también de los consejos y las orientaciones de los Estados Unidos para tratar de seguir una guerra sucia contra Venezuela. En el gobierno del presidente Iván Duque, recordemos que se hizo una pantomima, primero en el año 2019, mandando allá a Cúcuta una cantidad de una supuesta ayuda humanitaria que iba para Venezuela, con una serie de cantantes y cosas, y recibiendo vergonzosamente un payaso, como lo fue este señor Juan Guaidó, a quien no sé quién lo entronizó presidente interino de Venezuela. A ese sí no le exigían dónde están las papeletas o dónde están las actas de elección. ¿Quién le exigió a Juan Guaidó que fuera electo presidente de Venezuela en ese momento? Antes lo querían imponer como un presidente que jamás tuvo poder sobre nada. Nada hizo Juan Guaidó porque nunca fue presidente más que para una comunidad internacional que inclusive en una vergonzosa pantomima el gobierno de Colombia entonces del señor Iván Duque lo reconoció como jefe de Estado cuando no lo era, en absoluto, porque nadie lo había elegido. Y entonces en ese momento sí ni la OEA ni ningún organismo internacional protestaba porque un payaso andaba por ahí haciéndose pasar por presidente, porque claro, lo habían entronizado en Estados Unidos y la Comunidad Europea, algunos países se prestaron para esa payasada que hizo Juan Guaidó de una supuesta presidencia que jamás logró tener. Y eso es lo que ha venido haciendo los gobiernos anteriores,
casi que al borde de una guerra de aquí a Colombia hacia allá, porque sabemos que tiene una gran frontera y desde aquí sería muy propicio para iniciar una invasión con tropas extranjeras desde territorio colombiano y también desde territorio brasileño, ya que al sur del país, en las Guyanas, pues limita, y en la Amazonía sureña limita con el Brasil. De modo que la posición de Colombia me parece muy acertada, y muy acertada la posición del presidente Petro, que lo ha reiterado hoy. Ha dicho la situación o el gobierno de Venezuela no lo eligen los extranjeros, lo elige el propio gobierno, el propio pueblo venezolano. Ellos deben resolver su problema, ellos deben resolver su situación, de si continúa o no continúa allí Nicolás Maduro, de si el otro señor que fue agente de la CIA y que patrocinó y ayudó a conformar grupos paramilitares en El Salvador, el señor Raimundo González, eso, ¿no? El presidente o la señora María Corina Machado, no sé qué, porque ya realmente la oposición no está cohesionada. Hay una serie de líderes que hacen más que el propio candidato, que parece también ser un payaso, que lo maneja el uno y el otro, y sobre todo la señora María Corina Machado, que le arregla hasta el cuello de la camisa. Entonces, esa situación la resuelven los venezolanos a su forma, en su manera de ser, sin violencia de ninguna manera. De modo que me parece excelente esta posición de Colombia, excelente lo que el presidente Petro ha hecho y seguirá haciendo para evitar una confrontación que no es necesaria con el hermano pueblo venezolano, que hoy tenemos aquí en Colombia una cantidad de hermanos venezolanos a los que debemos seguir recibiendo y debemos seguir aquí alojando, porque es bueno, esa es la migración, así como allá viven 4 millones de colombianos que hace muchos años viven allá y que ni siquiera por que situaciones económicas que vive el hermano país se han venido nuevamente para su patria. Esa es la situación, excelente. El tema de Venezuela va a seguir estando todas estas semanas en las noticias, y el desenvolvimiento de la situación no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ciertos sectores de la derecha internacional, asusados por supuesto por los medios de comunicación poderosos y por unos sectores de las redes sociales, quieren a toda costa sacar al gobierno de Nicolás Maduro del poder, cosa que no va a ser fácil en corto plazo, y que seguramente los venezolanos resolverán esa situación en su debido momento. Claro que está latente una amenaza de una invasión que, vuelvo y les repito, como lo dije en otro francotirador, en estos momentos que están en campaña política en los Estados Unidos, y el gobierno del presidente Biden, que es guerrerista y que lo ha demostrado en su guerra ayudando a Ucrania, y lo ha demostrado ayudando a Israel para que sigan cometiendo esas atrocidades que se hacen en Palestina, pues le caería muy bien en este momento tratar de hacer una invasión a Venezuela, que no le va a quedar fácil tampoco, porque en América Latina 2 países muy poderosos como es Brasil y México se oponen rotundamente a cualquier salida violenta, y por supuesto Colombia, y seguramente ningún país latinoamericano, salvo de pronto Argentina, Milei es un poco envalentonado, estarían de acuerdo con una invasión militar a un país. De lo contrario, creo que esa no sería la mejor salida en este momento para los Estados Unidos. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.